Bueno, el siguiente punto del tema que vamos a estudiar es el producto escalar. Producto escalar de dos vectores. Bien, nosotros cuando trabajamos con números, pues vemos sus distintas operaciones. Estudiamos la suma, la resta, producto, división. Cuando hablamos de vectores, no podemos definir exactamente las mismas operaciones. En los apartados anteriores del tema hemos estudiado la suma de dos vectores, la diferencia de dos vectores como suma de un vector y el opuesto de otro, y hemos estudiado también el producto de un vector por un escalar, es decir, el producto de un vector por un número. Bien, ¿qué ocurre en cuanto a la multiplicación de vectores? Bueno, la operación multiplicación de vectores no existe como tal, sino que hay dos variantes. Hay una primera forma de multiplicar vectores, esa multiplicación entre comillas, que se llama producto escalar, que es el que vamos a estudiar aquí, y una segunda que se llama producto vectorial. Esta segunda, el producto vectorial, pues no lo vamos a ver en este tema ni en este curso, y lo veremos en cursos posteriores. Bien, vamos entonces con lo que nos interesa ahora, que es el producto escalar de dos vectores. Bien, lo primero es definirlo, ¿vale? ¿Qué es el producto escalar de dos vectores? Bien, de manera analítica, cuando nosotros tengamos un vector u y un vector v, nosotros definimos el producto escalar u por v. Importante que utilicemos el punto de la multiplicación. ¿Por qué? Porque la x la vamos a reservar para el producto vectorial, que lo veremos, como digo, en cursos posteriores. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a eso, al punto este que tenemos aquí. Nosotros vamos a definir el producto escalar de dos vectores como el producto del módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Bueno, pues vamos a ver esto mucho más claro con un ejemplo. Venga, vamos a empezar por tomar dos vectores de componentes conocidas y también muy importante que sepamos el ángulo que forman. Ahora vais a ver por qué tomo estas componentes de estos vectores. Vamos a empezar. Vamos a tomar un vector u de componentes, por ejemplo, 5, 0, y otro v de componentes 3, 3. Vamos a representarlo en unos ejes de coordenadas. Hacemos unos ejes donde voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5, el vector u de aquí a aquí, ¿vale? Y el vector v de componentes 3, 3, pues hasta aquí. V. Lógicamente, si el vector v tiene de componentes 3, 3, eso significa que este trozo de aquí es igual a este de aquí y por tanto el ángulo que forman es de 45 grados. Es decir, el ángulo que forman u y v es conocido y es de 45 grados. Bien, pues vamos a aplicar esa formulilla que acabamos de aprender. El producto escalar de u por v es igual, lo ponemos aquí delante, u por v
es igual al producto de los módulos de u y de v por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Ya hemos estudiado al principio del tema que el módulo de un vector pues lo calculamos a partir del teorema de Pitágoras como la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado más 0 al cuadrado por módulo de v, que sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado por el coseno del ángulo que forman, que hemos dicho que es de 45 grados. Bien, operamos un poco y me queda raíz de 25 por raíz de 9 y 9, que son 18, por el coseno de 45, que es raíz de 2 partido por 2, igual, sigo por aquí. La raíz de 25 es 5, la raíz de 18 si extraemos factores de la raíz, que esto sería 2 por 9, es decir, 2 por 3 al cuadrado, sale el 3, se queda el 2, 3 raíz de 2 por raíz de 2 partido por 2. 5 por 3 son 15, raíz de 4, la raíz de 4 es 2 y 2 entre 2 es 1, se me va. Y me queda que el producto escalar de los vectores u y v es igual a 15, ¿vale? Ese resultado es un número adimensional y por tanto lo dejamos así, sin unidades. Bueno, pues seguimos con el estudio del producto escalar. Acabamos de ver, pues, cómo se hace el producto escalar de dos vectores a partir de su expresión. Recordamos que en esa expresión nosotros necesitábamos conocer, por un lado, los módulos de los vectores y, por otro lado, muy importante, teníamos que conocer el ángulo que formaban. Conocer el módulo de un vector, pues, no es muy complicado, no suele ser complicado. Sin embargo, sí que es menos frecuente, es menos común que nos den como dato el ángulo que forman los vectores. Entonces, tenemos la suerte de contar con una expresión que nos facilita mucho esto, porque nos permite calcular el producto escalar, pero de otra forma. Una forma en la que no necesitamos conocer pues ni el módulo, ni necesitamos conocer el ángulo que forman los vectores. Vamos a verlo. Vamos a suponer que tenemos un vector u cuyas componentes son conocidas, llamémosla u sub 1 y u sub 2. Y un segundo vector v, también de componentes conocidas, v1 y v2. Pues bien, definimos el producto escalar de u por v como la suma del producto de la primera componente de u por la primera componente de v más la segunda componente de u por la segunda componente de v, es decir, u sub 1 por v sub 1 más u sub 2 por v sub 2. Y esto, que es así de fácil y de sencillo, es una segunda forma de calcular el producto escalar de dos vectores. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que nos dan pues el vector u de componentes 2 menos 3 y el vector v de componentes 4, 1. Pues bien, ¿cómo calculamos el producto escalar de u por v?
atendiendo a esta última expresión que hemos visto, puesto que no tenemos el ángulo que forma? Pues es muy fácil. Multiplicamos 2 por 4 más menos 3 por 1. Operamos 2 por 4, 8, menos 3 por 1, menos 3. Por tanto, 8 menos 3 más 5, el producto escalar de u por v será igual a 5, positivo. ¿De acuerdo? Bien, y eso es una forma muy fácil, muy sencilla, a través de la cual nosotros podemos calcular el producto escalar de dos vectores. Bien, es muy interesante, al igual que cada vez que se estudia una nueva operación, lo hicimos cuando estudiamos la suma, la resta, el producto, la división de números. Ahora que hemos aprendido una nueva operación, que es el producto escalar de dos vectores, estudiar o ver algunas de sus propiedades más importantes. Es decir, vamos a echar un vistazo a algunas propiedades del producto escalar. Sin entrar en demasiado detalle, nosotros vamos a nombrar dos propiedades como las más interesantes para este curso de cuarto de la ESO. Cuando veamos en cursos posteriores, ya en bachillerato, de nuevo el producto escalar, pues sí que ampliaremos con alguna propiedad más. Pero de momento nos quedamos con una primera propiedad, que es la propiedad conmutativa, que nos dice pues que si tengo u por v, el resultado de ese producto escalar será el mismo que el de v por u. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a coger un vector u de componentes menos 2, 4. Un vector v de componentes 1, 3. Vamos a realizar u por v. Recordamos, multiplicamos componentes una a una y las sumamos. Menos 2 por 1 más 4 por 3. ¿Eso qué es igual? Pues eso es igual a menos 2 más 12, que es igual a 10. Vamos a hacer ahora el producto escalar de v por u. Pues v por u sería 1 por menos 2 más 3 por 4. Lógicamente, el resultado es exactamente el mismo. ¿Vale? Propiedad conmutativa. La segunda propiedad que vamos a estudiar es la distributiva respecto de la suma. Propiedad distributiva respecto de la suma de vectores. ¿Qué me dice la propiedad distributiva respecto de la suma de vectores? Pues que si yo tengo el producto escalar de un vector por la suma de otros vectores, eso será igual al producto escalar del primero por los otros dos en forma de suma, es decir, u por v más u por w. Visto con un ejemplo, pues tengamos como vectores u igual a 4 menos 1, v igual a 1, 0, por ejemplo, y el w igual a menos 1, 2. Si nosotros queremos hacer
el producto de U por V más W, pues haremos U por V más U por W, que será igual, pues U por V, 4 por 1 más menos 1 por 0. Y le sumaremos el otro producto escalar de U por W, 4 por menos 1 más menos 1 por 2. Operamos y tenemos 4 por 1, 4, más 0, menos 4 y menos 2. Eso es igual a menos 2. ¿De acuerdo? Y estas serían las dos propiedades del producto escalar de vectores que nosotros tenemos que conocer en este curso. Bueno, pues seguimos con el estudio del producto escalar. Nosotros hemos visto hasta ahora pues, una primera expresión del producto escalar donde necesitábamos conocer módulos de ambos vectores y el ángulo que forman, y hemos visto una segunda expresión en la que solo nos hacía falta las componentes de los vectores, que es lo que normalmente solemos tener. Bien, ¿qué ocurre si nosotros cogemos y mezclamos estas dos expresiones? Es decir, por un lado, la segunda, en la que nosotros podemos obtener fácilmente el producto escalar solo a partir de sus componentes, y la primera, en la que me aparece módulo y me aparece ángulo que forman ambos vectores. Pues bien, vamos a recordar la primera. La primera nos decía que el producto escalar de dos vectores es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman U y V. ¿Qué ocurre si nosotros conocemos las componentes de U y de V? Es decir, podemos calcular fácilmente su módulo, tanto el de U como el de V, y además a partir de la segunda expresión somos capaces de calcular el producto escalar de U por V. Vamos a ponerlo por aquí para recordarlo. Decíamos que U por V, en el apartado anterior, era igual a U sub 1 por V1 más U sub 2 por V2. Pues bien, vamos a despejar de esta expresión precisamente esto de aquí. El ángulo que forman, mejor dicho, el coseno del ángulo que forman. Es decir, que el coseno de el ángulo que forman U y V será igual a ¿qué? Voy a pasar esto al otro lado dividiendo y me quedaría U por V dividido entre el producto de sus módulos. Y una vez yo conozca el coseno del ángulo que forman, ¿cómo vamos a calcular dicho ángulo? Pues lógicamente, como vimos en los temas anteriores de trigonometría, a partir del arco coseno de ese ángulo que hay ahí. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros acabamos de conseguir una expresión que nos va a permitir poder calcular el ángulo que forman dos vectores. Bueno, pues vamos a ver con un ejemplo cómo podemos encontrar o calcular el ángulo que forman dos vectores. Bien, vamos a elegir dos vectores cualesquiera. Por ejemplo, un vector U de componentes, pues 1, 5. Y un vector V de componentes, pues por ejemplo, 4, 3.
y vamos a calcular el ángulo que forman esos dos vectores. Vamos a verlo primero gráficamente, que sepamos lo que estamos haciendo de una manera visual, que siempre ayuda bastante. El vector 1. 1, 2, 3, 4 y 5. El vector U de componentes 1, 5 sería algo así. Vector U. El vector V de componentes 4, 3, pues sería algo así. El V. Y este que hay aquí, que lo podemos llamar alfa, es el ángulo que forma los vectores U y V. Bien, vamos a aplicar esa expresión. Coseno de ángulo que forma U y V es igual a producto escalar de U por V, es decir, 1 por 4 más 5 por 3. Dividido entre módulo de U, 1 al cuadrado más 5 al cuadrado por módulo de V, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, 1 por 4 es 4, 5 por 3 son 15, 4 más 15, 19, dividido entre la raíz de 26 por la raíz de 16 más 9, 25. ¿De acuerdo? Operamos esto de aquí. Coseno de U y V igual, pues tenemos 19 dividido la raíz de 26 por la raíz de 25, eso es igual a 0,745. Pero ojo, ese es el coseno, eso no es el ángulo, ¿vale? Recordad, ahora tenemos que calcular el ángulo. Por tanto, alfa, como habíamos determinado aquí, será igual al arco cuyo coseno vale 0,745. Nos venimos a nuestra calculadora, ese número no lo tocamos para que se nos quede en la memoria y le decimos inversa coseno de lo anterior igual. Si tenemos nuestra calculadora con la D de degree en grado, el resultado nos sale en grado. Es decir, que eso es 41,82 grados. ¿Vale? Nos venimos a nuestro dibujo, observamos de forma aproximada el ángulo que hay ahí. Y bueno, pues sí, ¿vale? Se corresponde con un ángulo de ese tipo. Si me hubiese salido aquí un resultado de un ángulo muy pequeño, como 5, 6, 7 grados, o un ángulo excesivamente grande, pues nos estaríamos dando cuenta de que hay algo por ahí que no estamos haciendo bien. Bueno, pues con eso terminamos un ejemplo de cómo calcular el ángulo que forman dos vectores. Bueno, y vamos a terminar este punto del producto escalar de vectores viendo un resultado que es muy interesante y muy importante. De hecho, ya veréis en la siguiente parte del tema que lo vamos a utilizar con bastante frecuencia. Nosotros hemos sido capaces de determinar cómo calcular el ángulo que forman dos vectores. Y como ya sabéis, cuando se estudia la geometría, siempre
hay un ángulo que nos interesa mucho conocer y estudiar porque simplifica mucho, sobre todo de cara a poder aplicar trigonometría, que es el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. ¿Cómo podemos nosotros entonces determinar si dos vectores forman pues un ángulo recto? Es decir, si forman 90 grados. Vamos a recordar por aquí la expresión que nos determina el coseno del ángulo que forman dos vectores y a partir de ahí poder calcular su ángulo. El coseno de u y v, recordamos que era igual al producto escalar de u por v dividido entre el producto de los módulos de u y v. Bien. Si nosotros nos acordamos, en el tema anterior hay un ángulo para el cual su coseno vale 0. Ese ángulo es el ángulo de 90 grados. Es decir, recordamos por aquí que el coseno de 90 grados es igual a 0. Entonces, si yo digo que esta expresión tiene que valer 0, para 90 grados tengo que coseno de u del ángulo que forma u y v es igual a 0, no me queda más remedio que esta parte de aquí arriba, es decir, que el numerador de esa fracción sea 0. No hay otra, ¿vale? Es decir, que si esto se da es porque u por v, el producto escalar de u por v, es igual a 0. Para que este producto escalar sea 0, sin que ninguno de los dos sea 0, pues es porque el u sub 1 por v1 más u sub 2 por v2 que estudiábamos al principio de este apartado sea 0, ¿vale? Entonces podemos concluir que para que el ángulo que formen u y v sea 90 grados, se tiene que cumplir que el producto escalar de esos dos vectores sea 0. Y como digo, es un resultado muy interesante y muy importante, ¿vale? Si queréis lo ponemos por aquí, por escrito. Para que dos vectores sean perpendiculares, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que u por v sea igual a 0. Es decir, su producto escalar tiene que ser 0. Vamos ahora a ver un ejercicio en el que vamos a aplicar esto que acabamos de estudiar. Es decir, el hecho de que el producto escalar de dos vectores cuando es 0 significa que esos vectores son perpendiculares. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un primer vector u de componentes pues menos a más 1 y 3. Es decir, la primera componente viene determinada por un valor a que no conocemos. Y el vector v de componentes 2a. Esa misma constante a me aparece tanto en la primera componente de u como en la segunda de v. Pues bien, el ejercicio lo que me dice es calcular el valor del parámetro a para que ambos vectores sean perpendiculares. Es decir, cuánto tiene que valer a para que u y v sean perpendiculares. Bien, vamos a aplicar justo lo que acabamos de estudiar, es decir, que u por v sea igual a 0. Por tanto, lo que hacemos es determinar cuánto vale el producto escalar
de u por v y después lo igualaremos a 0. Pues venga, tendríamos menos a más 1 por 2 más 3 por a. Y eso tiene que ser igual a 0. Tendría menos 2a más 2 más 3a igual a 0. Menos 2a más 3a es a. Y me queda a más 2 igual a 0. Despejando de aquí la a es igual a menos 2. Es decir, que si yo sustituyo aquí la a por menos 2, las componentes que resultarían de esos dos vectores serían tales que u y v son perpendiculares. ¿De acuerdo? Y esto sería, pues, un ejercicio práctico en el que tenemos que poner en juego eso que acabamos de ver, que el producto escalar de dos vectores, si es 0, es porque los vectores son perpendiculares.